Hola, ¿qué tal? Yo soy Joma Gálaga y hoy vamos a conversar con respecto a los 6 meses de suspensión que le han caído al fiscal José Domingo Pérez, quien integra el equipo de Lavajato, por parte de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. 6 meses porque habría interferido en un proceso legal pese a que no podía, según la propia Autoridad Nacional de Control. Para ahondar en el tema y entender los motivos detrás de esta suspensión, hacia el fiscal Domingo Pérez, estamos con Álvaro Reyes, especialista en judiciales, miembro de la Unidad de Investigación de Perú 21. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal, Joma? Gracias por la presentación. A ti por acompañarnos. Nada, como comentaba, son 6 meses que no han surgido de la nada, no hay un motivo detrás que entiendo viene hace varios meses atrás, como te decía, por parte de la decisión de la Autoridad Nacional de Control. Cuéntanos un poco por qué ha sido suspendido el fiscal Domingo Pérez. Bueno, el mismo fiscal Pérez también ya lo ha detallado en algunas entrevistas que ha dado y es que, bueno, él es suspendido por la Autoridad Nacional de Control que dirige Juan Antonio Fernández Geri. Vamos a hablar un poco Ujú. más de él más Más adelante. adelante, porque se le abre un procedimiento en septiembre del año pasado respecto a una investigación por el delito de obstrucción a la justicia que le inicia al abogado Arsenio Oré Guardia, abogado que defendió en su momento a Keiko Ya Fujimori y al no Partido es, del Fuerza Popular. ya no es abogado Entendemos que ya no actualmente. es, Ujú. ya no es abogado, eso es lo que entendemos, eh, porque esto se sitúa hace 5 años. De hecho, la Autoridad Nacional de Ujú. Control concluye en su informe que Pérez no debió haber investigado al abogado Oré Guardia y que lo hizo adrede, pese a que supuestamente, según la ANC, él sabía que no podía investigarlo. ¿Por qué concluye eso la ANC? Porque menciona que haberlo incluido o haberle imputado el delito de obstrucción a la justicia implicaba que el mismo Pérez, el mismo fiscal, estaba denunciando que Oré Guardia había obstruido o obstaculizado las investigaciones que él mismo realizaba. O sea, Ujú. que el mismo fiscal José Domingo Pérez realizaba contra Keiko Fujimori y su cúpula, ¿no? Entonces, lo que de alguna manera concluye la ANC, basados también en una sentencia del Tribunal Constitucional, se concluye que Pérez no podía investigar a Arsenio Oreguardia porque uno de los protagonistas o uno de los agraviados, o en Era, realidad el único agraviado, era el mismo José Era Domingo el Pérez. mismo José Domingo Pérez. De hecho, acá tenemos parte de Ujú, la resolución que me gustaría leer este fragmento en el que ujú. tal cual dice, ¿no? Conforme lo señala el artículo del reglamento proceso disciplinario de la Autoridad Nacional de Control, el apartamiento preventivo en el ejercicio de la función fiscal se adopta en situaciones excepcionales y de suma gravedad, que comprometen la dignidad del cargo y desmerecen al fiscal en su concepto público. ¿A qué se refiere esto? O sea, ¿qué quiere decir la Autoridad Nacional de Control cuando le pide al fiscal Domingo Pérez que se aparte y no lo hace? Claro, lo que está haciendo acá es que no es imparcial, ¿no? O sea, que Ujú. no tiene, digamos, la garantía o no da garantías de realizar una correcta investigación. Eso es, en otras palabras, lo que dice la Autoridad Nacional de Control. Y aparta al fiscal no solo por esta razón, sino porque también él podría obstaculizar desde su cargo de fiscal, obstaculizar de repente el manejo de pruebas, de evidencias que pueda requerir la Autoridad Nacional de Control en este proceso administrativo que le ha iniciado al fiscal Pérez. ¿Y qué ha dicho el señor Arsenio Oré con respecto a su involucramiento, al involucramiento del fiscal Domingo Pérez en su proceso penal? Dice que está en contra, también asumía que era injusto que lo coloquen como él, como el agraviado al propio fiscal. Claro, de hecho esto viene de años, ¿no? Porque el mismo Oré Guardia, él había interpuesto recursos, primero ante el superior de Pérez, que es el fiscal Rafael Vela, dice, justamente advirtiendo esta parte, ¿no? Que no le puede imputar obstrucción a la justicia cuando el mismo Pérez es agraviado y al mismo tiempo investiga a Oré Guardia, ¿no? Ujú. Porque hay un conflicto ahí de intereses, ¿no? Y en ese momento el fiscal superior también le rechaza ese pedido a Arsenio Oreguardia. Entonces, él ha continuado con el proceso, ¿no? con los recursos en el Poder Judicial, Hasta el final. hasta llegar al Tribunal Constitucional que le da la razón. Entonces, de ahí deviene, ¿no? De ahí deviene la decisión de, en principio, porque eso fue lo primero que sucedió,
que ya no le podían investigar, o que no podía el fiscal Pérez investigar a Arsenio Oreguardia y no lo podía incluir en la investigación o en la carpeta a Fuerza Popular y Keiko Fujimori. ¿Y no es también de alguna u otra manera contraproducente que el señor Juan Fernández Gerí haya pedido o haya suspendido, mediante la resolución de la Autoridad Nacional de Control del señor José Domingo Pérez, porque también él, de alguna u otra manera, entiendo, y también por lo que ha dado a conocer Perú 21 en anteriores informes, tiene un vínculo con el partido Fuerza Popular? No sé qué nos puedes contar al respecto. Bueno, lo que ha salido en los últimos días es que aparentemente Juan Antonio Fernández Gerí sería protagonista de un audio con quien fuera abogado de Fuerza Popular, que es el ex procurador anticorrupción Cristian Salas, ¿no? Bueno, supuestamente acá en este audio se habla de un acuerdo entre ambas partes, ¿no? Para suspender al fiscal Pérez, o en todo caso apartarlo del caso Keiko Fujimori, el caso Cócteles como se le conoce, ¿no? Pero hasta ahora es un trascendido, o sea, bueno, tanto Pérez, los fiscales, porque y eso ya ha trascendido bastante, que sí existe este audio, pero no se conoce el contenido, ¿no? Claro. Supuestamente habría esta conversación, pero no se tiene mayores detalles, No han ¿no? escuchado explícitamente el contenido Claro, del audio. lo que sí con respecto a Juan Antonio Fernández Gerí, Perú 21 sí hemos publicado algún reportaje en el que, y eso está en investigación en estos momentos, que Fernández Gerí sí habría intentado coordinar con la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para suspender o separar del cargo al fiscal superior Rafael Vela. Eso sí lo hemos publicado nosotros. Y claro, lo que un poco te demuestra es que este jefe de la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía, porque también hay Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Bandera, ¿no? No, del Poder Judicial. Hay uno que es del Poder Judicial y este es de la Fiscalía. Estamos hablando de la Autoridad Nacional, claro, de la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía. Digamos que tiene a veces unas decisiones un poco turbias, ¿no? No es tan confiable aparentemente este funcionario público. ¿Y qué le espera durante estos 6 meses al señor José Domingo Pérez? ¿Qué es lo que no va a poder hacer y, en todo caso, cómo sería su reincorporación una vez pasado este plazo? Bueno, no va a poder realizar sus funciones como fiscal. De hecho, ¿qué implica eso, por ejemplo, ¿no? Para que puedan entender las personas. Investigar. O sea, no va a poder investigar penalmente nada, no va a poder ejercer como fiscal. Y un fiscal, de acuerdo a la ley, solamente se puede dedicar a ser fiscal. O sea, él no va a poder en ese tiempo, por ejemplo, ejercer como abogado. Cachuelearse, tal vez. No va a poder hacer absolutamente nada de eso, ¿no? Ningún tipo de asesoría legal, nada. No va a poder hacerlo. Va a tener que estar en su casa esperando a que termine su suspensión. Claro, algo que ya, por lo que atravesó también el fiscal Vela, también, ¿no? Claro, pues, él también en todo ese tiempo él no podía La doctora tener... Marita Barreto también, entiendo. Sí, pero en ese tiempo ellos no pueden tener ingresos, ¿no? Claro. Aunque no sabemos hasta dónde alcanza el caso de Pérez, pero usualmente es que no pueden percibir ingresos como fiscales, ¿no? Entonces, él va a tener que esperar a que acabe esta... ¿No puede apelar a esto? Puede apelar, puede incluso presentar habeas corpus al Poder Judicial. De hecho, eso es lo que Vela llega a hacer y por eso se suspende la suspensión. Se reincorpora. ¿no? Y se puede reincorporar, ¿no? Cual. Porque él había sido suspendido por 8 meses. Entonces, acá lo que inmediatamente va a suceder es que Pérez va a tener que desprenderse, ya no va a poder investigar, ni siquiera estar en el juicio de Keiko Fujimori, pues, ¿no? Que, bueno, se va a tener que replantear porque recordemos que se ha anulado el juicio y se ha regresado a la etapa anterior. El caso ¿no? Cócteles, sí, el caso ¿correcto? Cócteles, ¿no? Sí, ¿Correcto? Claro. Entonces, él ya no va a poder ver eso, se lo va a tener que derivar a otro fiscal dentro del equipo especial Lavajato. Él, además, Pérez tiene otros casos emblemáticos, ¿no? El caso Metro de Lima, por ejemplo. Claro. Él también tiene el caso de Susana Villarán. Entonces, son procesos en los que ya no se va a poder contar con este fiscal Pérez. Pero no es que se vayan a estancar como tal los procesos, ¿o qué implica que se separe el fiscal Domingo Pérez? Por eso se lo separa y luego ya otro fiscal que va a tener que ser designado por Rafael Vela se tiene que encargar de esos procesos. ¿Y son fiscales que no tienen ningún tipo de conocimiento de los casos o de alguna u otra manera han trabajado alrededor del círculo de José Domingo Pérez para poder...? Si es dentro del equipo especial, o sea, tiene que ser fiscales que tienen que tener algún tipo de conocimiento, ¿no? Además,
Pérez no trabajaba solo en los casos, ¿no? Ujú. Tenía un equipo. Entonces, lo que yo asumo, porque eso es lo que suele suceder, Ujú. uno de esos adjuntos de esos casos va a tener que asumir, ¿no? Cada carpeta que Pérez ya va a dejar de ver por la suspensión. Ujú, claro. ¿Y sabemos si ya ha sido notificado? Porque entiendo que la suspensión aplica desde que él toma Sí, conocimiento. ayer ha sido notificado Ok. él Ujú. y hoy, por ejemplo, ya no, él mismo se quejó, salió en una radio diciendo que ya no ha podido ingresar a su oficina porque él quería hacer la entrega de cargo, ¿no? O sea, para eh, hacer la auditoría, el inventario de los documentos y poder entregarle al fiscal que lo va a suceder, Ujú. pero no lo dejaron entrar, ¿no? Bueno, es parte de la suspensión que ha dictado la Autoridad Nacional de Control y bueno, habrá que acatar lo que dice la autoridad, ¿no? Bueno, nada, agradecemos que nos hayas acompañado, Álvaro, para entender un poco mejor este caso y seguro tendremos más novedades más adelante, no solamente sobre cuál es la situación del fiscal Domingo Pérez, sino también sobre el audio que comentabas hace un momento, del cual aún no se conoce el contenido, ¿no? Que creo que es bastante llamativo, raro al menos. Entonces, nada, seguro ya desde la unidad de investigación nos podrás contar más. Sí, Gracias. vamos a ver. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias, nos vemos más adelante.